Si hubiera un futbolista que pudiera describirse como la encarnación perfecta de un tanque, sin ninguna duda, para mí no existe un ejemplo mejor que Bastian Schweinsteiger, en su mejor etapa. Cada vez que lo veía jugar, su rostro imponía respeto, casi que daba miedo, y cada vez que aparecía en la cancha, inevitablemente lo asociaba con el Terminator. A comienzo de la década de 2010, cuando Alemania y España se enfrentaban con frecuencia, siempre me sorprendía que incluso entre figuras como Andrés Iniesta y Xavi, la brillantez de Schweinsteiger estuviera a la misma altura. Ambos llegaron a decir que era uno de los mediocampistas más brillantes y difíciles a los que se habían enfrentado. Y eso siempre me resultó raro, porque Schweinsteiger era uno de los jugadores más lentos que vi en mi vida. Incluso más lento que Sergio Busquets, y aún así, de alguna manera siempre estaba en todas las partes del campo. En el aspecto defensivo era un muro absoluto. A pesar de su velocidad prácticamente inexistente, Schweinsteiger siempre lograba robarle la pelota incluso a los regateadores más habilidosos y veloces. Y su forma de distribuir la pelota y mantener la posesión era casi una mezcla del rango y la visión de Xabi Alonso, combinada con la capacidad de Busquets para esquivar la presión y salir limpio de situaciones complicadas. Rara vez, por no decir nunca, lo vi perder un duelo físico. Tenía una estructura corporal increíblemente fuerte y casi nunca terminaba en el suelo. Y cuando combinas esa resistencia interminable, fuerza bruta, presencia defensiva, pases extraordinarios e inteligencia para crear juego, con un auténtico cañón en el remate, siendo uno de los mejores pateadores de larga distancia que vi, marcando goles tan insólitos como espectaculares en momentos decisivos, es fácil entender por qué Bastian Schweinsteiger es el ejemplo perfecto de un tanque dentro del campo. Por eso, cuando vi una lista de los mejores jugadores retirados en 2019 y Schweinsteiger aparecía en el cuarto puesto, sinceramente me sorprendió. Todas son leyendas, y salvo uno o dos nombres, el orden podría cambiarse sin problema. Pero eso me hizo pensar en lo infravalorado que fue Schweinsteiger. Tal vez por su posición o incluso por su apariencia, moviéndose como una tortuga por la cancha a la misma velocidad con y sin balón. Muchos pasaron por alto el auténtico genio futbolístico que era. Hay una razón por la que los jugadores y entrenadores más importantes del Bayern Múnich y de la selección alemana lo señalan como el corazón y el motor del equipo. Fue tan bueno durante tanto tiempo que en Alemania llegaron a describirlo como un dios del fútbol, simplemente porque dominaba todos los aspectos del juego. Quizás la razón por la que Schweinsteiger parecía condenado a no tener velocidad era que de joven casi no corría. El joven Schweinsteiger estuvo muy cerca de convertirse en esquiador profesional y menos mal que eso no se hizo realidad, porque habría sido desperdiciar un talento futbolístico extraordinario. Aún sin velocidad, su inteligencia futbolística y su técnica eran tan afiladas como los patines que usaba para cortar el hielo. Tenía un talento natural para el juego que superaba incluso el de su hermano menor, quien había empezado a jugar al fútbol antes que él. Ya a los 14 años, los ojeadores lo detectaron y lo reclutaron para las divisiones juveniles del Bayern Múnich, y rápidamente destacó lo suficiente como para ser convocado a la selección alemana a los 16 años. Incluso llegó a capitanear a los equipos juveniles del Bayern, llevándolos a conquistar los títulos de la Bundesliga Sub-17 y Sub-19, destacándose como un veterano entre chicos, y sin embargo, y de manera sorprendente, a pesar de la madurez de su inteligencia futbolística dentro del campo, fuera de él, el joven Schweinsteiger era bastante impulsivo y problemático. En sus primeros años fue sorprendido conduciendo a una velocidad absurda, alcanzando los 240 km por hora, saliendo de fiesta con frecuencia antes de los partidos y luciendo peinados realmente extravagantes. Incluso en una ocasión, llegó a introducir a una chica a las 2 de la madrugada en el predio de entrenamiento del Bayern, solo para usar juntos el jacuzzi. Cuando el personal de seguridad los descubrió, Schweinsteiger afirmó que ella era su prima. Claramente no llevaban puesta ninguna indumentaria del Bayern, aunque por suerte se trataba de su novia. Su comportamiento era tan descontrolado que Angela Merkel, ex canciller de Alemania y gran fanática del fútbol, tuvo que sentarse personalmente a hablar con el joven Schweinsteiger para ponerlo en su lugar y pedirle que se convierta en un profesional más responsable y maduro. Y en palabras del propio Schweinsteiger, cuando la canciller te dice que hagas algo, tenés que escuchar. Curiosamente, incluso la UEFA intentó ocultar algunas de las locuras del joven Schweinsteiger, pero claro, esto es internet y parte de esta información privada todavía circula. Pero bueno, a medida que fue madurando en su carrera, lenta pero seguramente, se transformó en ese auténtico tanque dentro de la cancha. Terminó convirtiéndose en el motor principal que impulsó a la selección alemana de vuelta a la gloria y ayudó a consolidar el dominio indiscutido del Bayern Múnich. Y tal vez muchos se pregunten, ¿cómo puede ser que Bastian Schweinsteiger fuera el motor de sus equipos? Lo entiendo. Schweinsteiger compartió el mediocampo con leyendas como Thomas Müller, Arjen Robben, Frank Ribéry, Toni Kroos, Mesut Özil, Philipp Lahm y muchos más. Y aunque todos los jugadores que mencioné individualmente son auténticos genios, no hubo nadie más involucrado en el ritmo general y en la circulación del balón que Schweinsteiger.
Para quienes no lo vieron jugar en el Bayern o en Alemania a comienzos de la década de 2010, Schweinsteiger era realmente el director de la orquesta, porque incluso rodeado de un talento extraordinario, él era la columna vertebral del mediocampo. Y eso es difícil de notar, porque la mayoría de las veces en comparación con compañeros mucho más vistosos y espectaculares, Schweinsteiger era como un camaleón, mezclándose con el fondo. Seguramente hayas escuchado la famosa frase de Vicente del Bosque: si mirás el partido no ves a Busquets, pero si mirás a Busquets ves todo el partido. Y sinceramente creo que esa frase también se le puede aplicar perfectamente a Schweinsteiger. Era como un todoterreno llevado al extremo. Si necesitabas una presencia defensiva sólida como una roca, un organizador en el medio, o simplemente alguien en quien confiar el balón sin perder la posesión, él siempre era la opción principal. Y debido a su lentitud extrema, no parecía tan impresionante a simple vista, y muchas veces pasaba desapercibido. Pero era un auténtico obrero del fútbol. Schweinsteiger trabajaba incansablemente, haciendo todo el trabajo sucio en defensa y aún así aportando muchísimo en ataque. Recuerdo que cada vez que lo veía jugar me sorprendía cómo siempre estaba en el lugar correcto para capturar cada balón suelto, y pensaba no hay forma de que lo haga con velocidad, era pura inteligencia futbolística. Sin apurarse, pero sabiendo exactamente dónde posicionarse para generar el mayor impacto, cortar ataques rivales y recuperar la pelota. Y como el Terminator, Schweinsteiger no dejaba de perseguir la pelota. Y lo peor para los rivales era que, después de hacer todo eso, siempre aparecía como una salida perfecta para liberar a sus compañeros de la presión. Sabías que no iba a cometer errores. Lamentablemente, ese tipo de cosas no suelen destacarse en los resúmenes, ni se notan tanto cuando miras un partido por la tele. Pero donde Schweinsteiger realmente hacía sentir su presencia era cuando dejaba de camuflarse y pasaba al ataque. Con la pelota era un verdadero maestro. Su precisión en los pases era quirúrgica, y su visión estaba al nivel de algunos de los mejores pasadores de larga distancia que ha visto el fútbol. Incluso comparado con Toni Kroos o Xabi Alonso. Sus envíos largos, tanto rasantes como aéreos, estaban a la altura de los mejores. Pero sobre todo en el pase corto, sabías que el balón estaba seguro con Schweinsteiger, especialmente si solo tenía un rival presionándolo, porque muy pocos tenían la fuerza física para quitarle la pelota a ese tanque. Teniendo en cuenta que su posición principal era la de mediocampista defensivo, Schweinsteiger era el enlace perfecto entre la defensa y el ataque tanto del Bayern como de Alemania. Hacía que sus compañeros jugaran mejor y le facilitaba al máximo desplegar su fútbol. Pero si hubo un aspecto del juego de Schweinsteiger imposible de ignorar, fue su disparo de media y larga distancia. Si le dabas espacio fuera del área, era capaz de clavar la pelota en el ángulo o rematar con sutileza al ras del suelo hacia los palos. Siempre rendía al máximo cuando el escenario era más exigente y los rivales maduros. En la década del 2010, justo detrás de la increíble dinastía de España, muchos coincidimos en que Alemania fue la segunda mejor selección del mundo. En la final de la Eurocopa 2008, España y Alemania se enfrentaron en una batalla durísima, y Schweinsteiger jugó un partido casi perfecto. Sinceramente, si lo hubieras puesto en ese equipo español, su brillantez habría encajado sin ningún problema. Pero hablamos de una España en su mejor momento, que para mí fue la mejor dinastía internacional de todos los tiempos. Y por más grande que fuera Alemania, simplemente no podían vencerlos. Volverían a enfrentarse en la semifinal del Mundial 2010, en otro duelo durísimo, con Schweinsteiger apareciendo una y otra vez para frenar los avances de España, impedir sus goles y mostrar una capacidad creativa tan brillante como la de los mejores mediocampistas españoles. Pero una vez más, Alemania volvería a caer ante sus rivales españoles por apenas un gol. Sin embargo, sería en el Mundial de 2014 donde las increíbles actuaciones internacionales de Schweinsteiger finalmente darían sus frutos. Porque, a pesar de lo repleto de talento que estaba el mediocampo alemán, Schweinsteiger seguía siendo tan implacable y constante como siempre. Jugó de manera impecable en la final del Mundial, ante Argentina frenando el ataque rival en varias ocasiones y distribuyendo pases brillantes durante todo el partido. Finalmente, levantó el trofeo de la Copa del Mundo con su selección, después de años quedándose a las puertas del éxito. Y no hace falta mirar más allá del hecho de que fue Schweinsteiger quien alzó primero la copa para entender lo crucial e importante que era para ese equipo. Y es fácil ver que sin su motor, sin Schweinsteiger y sin nadie capaz de reemplazar su presencia magistral tanto en defensa como en ataque, Alemania se convirtió en una selección mucho más débil, rindiendo por debajo de lo esperado en cada gran torneo internacional desde su salida. Y a pesar de haber ganado 8 Bundesligas y 7 Copas de Alemania, su temporada 2012-2013 con el Bayern Múnich resume perfectamente lo decisivo que fue para conquistar el triplete junto a sus compañeros y su entrenador. De hecho, Jupp Heynckes llegó a proclamarlo como el mejor mediocampista del mundo, y ese mismo año Schweinsteiger fue elegido futbolista alemán del año. Pero si realmente querés entender cuán bueno y cuán infravalorado fue Schweinsteiger, solo tenés que mirar un dato clave.
Más allá de su velocidad, no tenía ningún otro defecto en su juego. Su versatilidad para rendir en cualquier zona del mediocampo, tanto en ataque como en defensa, y su capacidad de ofrecer siempre su mejor versión cuando la presión era máxima, explican perfectamente por qué en Alemania era conocido como un auténtico dios del fútbol.